¿Cómo están, queridos estudiantes? Darles la bienvenida nuevamente a la aula virtual de la materia de investigación aplicada y emprendimiento. Hoy vamos a desarrollar lo que es el tema número 4, referido a las técnicas de recolección de datos. Haremos recuerdo de que ya son 3 temas que hemos estado viendo y ahí ya también tenemos un trabajo práctico que se les ha encomendado realizar. Referente a ello, decirles por favor que se les va a ir devolviendo con las debidas observaciones y la calificación, pero para ello les pido un poco de paciencia, no se les va a ir devolviendo todos en uno, o capaz también todos se los va a devolver, pero yo tengo que leer sus trabajos para ver qué observaciones tenemos y qué tenemos que corregir, ¿no? Por favor, les pido ello. También quiero aclararles que nosotros, como en segundo, hemos hecho los trabajos prácticos a principios del bimestre. Si bien recordamos, tenemos un trabajo práctico referido a lo que es el resumen y un análisis de grupo que hemos hecho acerca del tema desarrollo y lo que es investigación. Luego tenemos la feria investigativa que se han construido y hemos expuesto y hemos evaluado en nuestros cursos. Entonces, por ello, tenemos ya acumulado lo que es la parte práctica de la materia. Por lo demás, en este tiempo, si veo por conveniente, se les asignará otro trabajo, pero nos vamos a dedicar a explicar los temas que tenemos que conocer para este bimestre. Y si Dios quiere y volvamos el 15 de abril, terminada la cuarentena, ya estuviéramos dispuestos a someternos a las evaluaciones sin haber perdido tiempo, ¿no? Entonces, gracias damos a este medio tecnológico que nos da esa posibilidad. Vámonos ahora a explicar lo que es el tema número 4. Repito, son las técnicas de recolección de datos. Hagamos recuerdo que habíamos hablado de que en todo la técnica son aquellos procedimientos que van a ayudar al método para poder conseguir el objetivo final de una investigación. A esa secuencia de pasos que es el método mismo tiene que estar apoyado por las técnicas. Las técnicas van a dar la validez y la confiabilidad de lo que se va a realizar en la investigación o en el trabajo mismo que pueda llamar también, en nuestro caso, los proyectos de grado. Tenemos que recordar también, siempre se les va a recalcar que nosotros vamos a tomar base de la investigación científica, porque sí vamos a ir respetando algunos pasos de lo que es el método científico, vamos a tener que hacer el planteamiento del problema, vamos a utilizar el marco teórico. Entonces, por ello hablamos de lo que es investigación, pero somos proyectos, y proyectos es muy diferente a lo que es la investigación. Recalcamos que nosotros, como en esta parte de la contabilidad, no somos ciencia, sino somos tecnología, es decir, que vamos a dar solución a los problemas o a las necesidades que encontramos en el sujeto de estudio, ¿no? En ello, vamos a comenzar diciendo, ¿qué es la medición? Según el licenciado Sarmiento en su libro Investigación Científica en la Educación, nos dice que es aquel procedimiento que consiste en asignar valores cuantitativos y categorías a las designaciones cualitativas. Me explico. Como tenemos el ejemplo al final, dice el tamaño de una persona mide 1.65 metros, el promedio de calificaciones de 60 a 100. ¿Qué quiere decir? Mediante la medición, esas cualidades que tiene como sujeto, como objeto de estudio, se las tiene que cuantificar, es decir, ponerle un valor numérico. En ese sentido, la medición va a ayudar para que esta técnica de recolección de datos nos sirva para que podamos asignar valores cuantitativos, es decir, numéricos, a la investigación misma. Vamos a pasar y vamos a entender un poquito más en la siguiente diapositiva en lo que son nuestros proyectos mismos. ¿Dónde utilizaríamos la medición en los proyectos de grado? Por ejemplo, decimos, en el caso de los proyectos técnicos contables, se tiene como ejemplos cantidades en los ingredientes de una receta para determinar el costo de producción,
Vamos a utilizar esta técnica porque sí o sí nosotros necesitamos saber qué cantidades, ¿no?, entran para que se pueda realizar un determinado producto, ¿no? Estamos hablando de eso de costeo. Para luego vamos a utilizar también en el tema de inventariación, por ejemplo, si no tiene un sistema de inventarios una empresa, lo primero que tenemos que realizar es el conteo físico valorado, que se realiza como primer paso para realizar un inventario. Es decir, que yo voy a agarrar y voy a entrar al almacén y voy a decir, a ver, ¿dónde están los productos? Tengo que ir viendo qué clases de productos hay, qué ítem, ¿no?, qué variedad de productos, y voy a ir seleccionando y voy a ir cuantificando cuánto hay de un ítem, cuánto hay de otro producto, ¿no?, y demás. Yo creo que me dejo entender de esa forma. Otro más referirse a la asignación de un valor. En esa parte vamos a utilizar nosotros nuestros proyectos y creo que es una mejor comprensión con estos ejemplos que se está poniendo en las diapositivas. Luego vamos a hablar acerca de las técnicas de medición. Las técnicas de medición. Se puede utilizar lo que es el conteo, el cálculo y la estimación. El conteo, denominado también contagio o cuenta, consiste en determinar el número de elementos que constituyen un conjunto. Lo que habíamos hablado hace rato, en un conteo físico valorado, sí o sí tiene que haber una asignación de valores, de números, de cantidades de los determinados productos o ítems que existen en los almacenes. El cálculo nosotros no lo vamos a utilizar como una técnica de la medición, pero tenemos que conocerla. Es una rama de la matemática que estudia las determinaciones de longitudes, áreas y volúmenes, ¿no? O sea, esa técnica no nos serviría a nosotros. ¿A quiénes estuviera sirviendo? A los ingenieros, ¿no ve? La estimación. Tenemos que ver también qué es la estimación, pero tampoco lo vamos a aplicar nosotros a nuestros proyectos de grado, ¿no? Entonces, la estimación la va a utilizar para calcular la muestra de una población, ¿no ve? Tenemos que estimar cuánto vamos a tomar como muestra, si por ejemplo tenemos 1000 personas, ¿no? Y a ello tenemos que hacer un cálculo estadístico para ver cuántas personas nosotros tenemos que contarlas como un muestreo para que pueda tener validez nuestro trabajo o nuestra investigación. Entonces, tampoco esta técnica la vamos a utilizar en los proyectos porque no son investigaciones, no se utilizan muestras, tampoco de población, ¿no? Posteriormente, los otros temas van a entender por qué no vamos a utilizar estas técnicas, porque somos proyectos, y ahí ya ustedes van a tener clara la idea de cómo tienen que realizar el trabajo mismo para concluirlo en una resolución de un problema o una satisfacción de una necesidad en el proyecto de grado. Luego vamos a hablar de los requisitos de un instrumento de medición. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber dos requisitos. El primero, que es la confiabilidad, es el grado de aplicación que se repite en un sujeto o objeto de estudio y produce los mismos resultados. Entonces, confiabilidad, ¿qué significa? Tengo que aplicar cuantas veces sea, pero tiene que producir los mismos resultados, ¿no? Esa es la medición. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un conteo físico, cuantas veces vuelva a hacer, me tiene que dar los mismos resultados. Voy a determinar el costo de un producto, me van a dar la receta y las mismas cantidades tiene que darme la misma determinación del costo, ¿no? Y tiene que salir los mismos platos y las mismas cantidades. La validez es la capacidad de mostrar la realidad lo más exactamente posible. Toda técnica que se utiliza no puede ir en contra de la verdad ni de la realidad. No podemos inventarnos datos, sino más bien tenemos que demostrar que todo lo que nosotros estamos realizando es cierto y verificable a través de la validez. Hasta ahí, estimados chicos, es esta primera parte
del tema número 4. Vamos a estar terminando un posterior video y esperando que puedan tener la comprensión debida. Lo que nos sigue a explicar es el tema, repito, lo que es la observación, lo que es el tema de la entrevista y lo que es el cuestionario. Muchas gracias por su atención y nos vemos y me escuchan en otro video. Gracias.